¿Qué harías con 2.000 euros para empezar a invertir? Bueno, ¿qué harías si yo tuviera solamente 2.000 euros en este momento para poder empezar en ese mundo de las inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues te voy a dejar hoy aquí en este vídeo un pequeño paso a paso. El objetivo es ayudarte a que si tienes ese dinero ahorrado y no sabes por dónde empezar a invertir, pues que puedas tener un poco una visión un poco más clara, porque al final todos sabemos que yo siempre hay una frase que digo mucho, que es que demasiado análisis causa parálisis, y esto la puedes llevar a todos los terrenos, tanto a la parte de la inversión como a la parte de la formación, que muchas veces hay personas que quieren formarse pero lo piensan tanto que al final nunca se forman. A veces hay demasiadas opciones, tenemos poca claridad, pero si tú tienes 2.000 euros o 1.000 o lo que sea para poder empezar a invertir, está bien, se puede empezar. Incluso se puede hacer dinero con ello, ¿vale? Obviamente no esperes multiplicarlo por 100 y acabar teniendo 200.000 en 2 meses, porque eso no existe, ¿no? Pero tenemos que crear un plan, una guía, una estrategia que sea realista, que pueda poner tus inversiones a trabajar y que empecemos a hacer esa bola de nieve crecer, porque cuanto antes empecemos a hacerla crecer, antes llegaremos a esos objetivos que nos queremos proponer o que espero que te hayas propuesto, ya, ¿no? Entonces, primero de todo, quiero que sepas que yo pasé ya por ello también. Yo es que he pasado por todo, ¿no? Cuando tengo 41 años de edad, pues obviamente ya he pasado prácticamente por todo, o por lo menos por la mitad de las cosas que hay en esta vida, porque ya estoy ahí en la mitad más o menos. Entonces, yo pasé por ese momento ya, en el que tenía algo de dinero, sobre todo cuando empecé ya a trabajar con 17 años, pero obviamente no tenía una claridad. Empecé a ganar mi dinero, empecé a tener mis 1.000, 2.000, 3.000 euros ahí para poder empezar a invertir y no sabía muchas veces por dónde empezar. Honestamente, yo antes era mucho más difícil, porque antes no había toda la información que hay ahora. Hace 24 años es que prácticamente ni los ordenadores. O sea, los ordenadores que habían eran de tubo, con pantallas de tubo de estas enormes. Bueno, lo justo, no había negocios online, no había nada, ¿no? Entonces, hoy en día hay demasiada información por ahí y eso a veces también juega una mala pasada porque puede hacer que no tengas una estructura real y que te pueda desviar la atención demasiado, de tal manera que al final no haces nada porque demasiado análisis causa parálisis, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo empecé o que a mí me hubiera gustado que existieran cuando yo empecé, porque muchas ni existían, ¿ok? Antes, cuando yo empecé a emprender o empecé a invertir, era o inviertes en mercados como tal, que eran acciones o inmuebles, porque criptomonedas no existían las criptomonedas cuando yo empecé a invertir. Suena viejo ya. O abres un negocio tradicional que te costaba mínimo pues 50.000 euros en adelante, cualquier negocio por pequeño que fuera, ¿no? Pero si tienes 2.000 euros ahorrados y no sabes si meterlo a cripto, si meterlo a formación, si dejarlo en el banco o dejarlo quieto o debajo del colchón, pues bueno, pues este vídeo seguro que va a ser para ti, ¿vale? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo hoy, ahora, en este momento, va a ser, vamos a escribir por aquí un poquito, nuestro objetivo, un segundito, que tenía aquí el móvil con sonido y me van a estar dando mal, ¿vale? Va a ser romper la idea de que 2.000 euros no sirven para nada. Y no es mi objetivo hacerte romper esa idea, es que la tienes que tener rota ya, ¿vale? O sea, tú tienes que entender que tener 1.000, 2.000, 3.000, tener 2.000 euros sí que sirven, ¿vale? Sí que sirven. Y muchas veces para más de lo que nosotros pensamos. El problema es que entramos siempre en esa espiral de querer todo ya, todo rápido, y que 2.000 es poco, por lo tanto, como es poco, pues cojo y me lo gasto. No. 2.000 es 2.000 veces más que cero, ¿vale? Entonces, no es poco, ya es mucho, ¿vale? Entonces, no entres en el juego de la rentabilidad inmediata, ¿vale? Vamos a hacerlo así. Activa tu mentalidad inversora. Y si no la tienes, apréndela, ¿vale? Porque esto lo que nos suele pasar es decir, bueno, como son 2.000, como no es mucho, pues me lo juego y te lo juegas, yo qué sé, en apuestas o incluso al casino, bueno, a tonterías. O al final te lo gastas en ropa
y comidas por ahí. Y al final no haces nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final nunca arrancas. Porque nunca te van a llegar 100.000 euros de golpe en tu trabajo. Porque también tendrás que empezar por 2.000, ¿no? Entonces, lo importante no es dónde inviertes, ¿ok? Sobre todo, lo más importante es sino el para qué inviertes, y con qué criterio, ¿vale? Obviamente, cuando tú empiezas a invertir, tienes que saber para qué estás invirtiendo, cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, cuál es tu deseo, cuál es tu foco, ¿vale? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres vivir de rentas? Perfecto. Pues ya sabemos que esos 2.000 son el inicio de empezar a vivir de rentas. Aunque sean 2.000, como si son 200. Si te lo empiezas a gastar, no quieres vivir de rentas. Es una mentira que te estás haciendo a ti mismo, ¿vale? Entonces tienes que entender no solamente la parte de dónde inviertes, que es importante, sí, pero no es la más importante, sino el para qué inviertes y sobre todo con qué criterio. ¿Qué criterio estás utilizando a la hora de invertir? ¿En qué te estás basando? ¿En criterio propio y nunca has invertido? ¿Sabes cómo va a acabar eso, no? Va a acabar mal. ¿O con qué criterio? Yo muchas veces he conocido a cientos de personas que por no invertir a veces en educación, por ejemplo, han invertido luego ellos en mercados con cero criterio, sin ningún tipo de criterio. Obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Que al final han perdido todo el dinero por invertir sin criterio y al final tampoco tienen dinero ni siquiera para educarse. Por lo tanto, el mejor criterio, y no es porque yo esté aquí, te lo aseguro, es porque yo soy congruente y soy el primero que, insisto, me he dejado casi 100.000 euros en formaciones de educación financiera, de inversiones, de real estate, de trading, de créditos, me he dejado en desarrollo personal, me he dejado casi 100.000 euros en inversiones en educación. O sea, soy siempre congruente en ello. Entonces, si inviertes sin criterio, ya sabes lo que te va a pasar, ¿vale? Entonces, tú tienes que entender que el dinero es como una semilla, ¿vale? Que no es el árbol. Tú cuando vas a plantar en un jardín, lo normal es que tú compras semillas y con el tiempo van creciendo y al final pues tienes tus frutos, ¿no? No compras ya los árboles crecidos, qué tal, qué cual, o lo que sea. Bueno, también se puede, ¿no? Pero no es el caso en este momento. Entonces, tú plantas una semilla y esa semilla vamos a tener que ir regándola poco a poco hasta que se convierta en un buen árbol y que nos dé buenos frutos, ¿no? Entonces, invertir 2.000 euros con cabeza puede ser el punto de inflexión de toda tu vida financiera. Así de claro te lo digo. De toda tu vida financiera. Así de claro te lo digo. Que se haga o no, obviamente eso ya, pues ahora mismo, pues depende ya de ti. No depende de mí, ¿vale? Entonces, esto no es... lo que te voy a contar ahora no es una receta mágica, mira, es una parte que trabaja mucho la mentalidad y sobre todo un poco la parte de la estrategia, ¿no? Pero quiero que pruebes este sistema que te voy a dar de 5 pasos, si lo quieres probar, que luego obviamente habría que adaptarlo de forma personalizada a tu caso, y si quieres un sistema personalizado para ti 100%, obviamente, pues como te digo siempre, búscame en Instagram, háblame en Instagram, ya sabes, pues IM Carlos Navarro. Me hablas en Instagram, me mandas un DM y hablaremos por privado de cómo montar una estrategia personalizada para ti, ¿no? Pero te voy a dar unos tips que son muy importantes. Primero, define tu objetivo con esos 2.000 euros, ¿vale? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es formarme, mi objetivo es empezar a mover dinero, mi objetivo es protegerme. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Es vivir de rentas? Vale. ¿Cuál es ¿Me he educado alguna vez? ¿Tengo educación? No. Pues igual el primer objetivo es invertirlos en formación. Ya te lo adelanto. Los 2.000 del tirón. ¿Que ya te has formado o te estás formando con alguien o lo que sea? Pues bueno, pues igual es empezar a mover el dinero. Primero en formación, luego empezar a mover el dinero. Que a lo mejor no quieres vivir de rentas y solamente lo que quieres es que tu dinero haga algo. Pues bueno, pues los puedes invertir en algo que te proteja, ¿vale? Pues bien sean una cuenta remunerada al 1 y pico %, que no te bate ni la inflación. Pero bueno, es una cosa que tú puedes hacer sin tener ningún tipo de conocimiento. Eso, o ir al banco a que te aconsejen y te hagan perder pasta seguramente, o te hagan comprar activos que a ellos les interesa, y luego ya si ganas o pierdes, pues que tengas suerte y te pillen confesado, ¿vale? Punto 2. Divide por porcentajes ese capital, ¿no? Puedes hacerlo también. Puedes dividir una parte a que vaya a formación, otra parte a que vayan activos de inversión,
una parte a inversiones más riesgosas, una parte menos riesgosas, una parte a un ahorro por si acaso, crear un colchón un fondo de emergencia ahí, una parte a lo mejor para tenerla como para invertir, probar en algo, que ya te digo que las pruebas normalmente siempre suelen salir mal y lo palmarás, pero bueno, puedes hacer también la parte de dividir por porcentajes ese capital. Yo insisto, si no tienes ni idea de lo que haces, 100% formación a la primera inversión es la más importante. Es la más importante. Y si no lo haces así, primero perderás los 2.000 y luego tendrás que ganar otros 2.000 para invertirlos en formación. Por lo tanto, ya habrás necesitado 4.000. Tercero, ups, que se me ha ido aquí. Evalúa tu momento personal. ¿Vale? Pues el momento en el que estás, a nivel de tiempos, de ingresos, de conocimientos, de tolerancia al riesgo, al no riesgo, el tema de la educación, cuántos conocimientos tienes, si conocimientos altos, bajos, ninguno, nulos. Sé honesto contigo, porque muchas veces vamos de listos por la vida, de pensar que sabemos mucho, y yo soy el primero que no sé nada. O sea, yo siempre estoy constantemente en evolución, formándome, viendo más formaciones, ¿sabes? Si yo lo hago, tú si estás viendo este vídeo y entiendo que no estamos en la misma situación, ojalá estés por encima mía, ojalá, pero no va a ser lo normal, pues entiendo que aún lo necesitas más todavía, ¿vale? Aún necesitas más todavía, ¿vale? Entonces, cuarto, ¿para qué me voy? Toma acción simple y medible, ¿vale? O sea, no busques ser 100% perfecto, busca simplemente empezar, ¿vale? O sea, nunca vas a encontrar el momento perfecto para nada. Nunca vas a encontrar el momento perfecto para invertir. Nunca vas a encontrar el momento perfecto para formarte. Nunca vas a encontrar el momento... El momento perfecto no existe para nada. El momento perfecto se crea, se decide. ¿Cuál es el momento perfecto siempre para todo? Ahora. El ahora es el momento siempre perfecto. ¿Vale? Entonces, tú tienes que tomar acción para todo. Intentar que sea una acción simple, porque no hace falta complicarlas demasiado. Y sobre todo, pues también que sea una acción medible. ¿Vale? No busques esa perfección, porque nunca la vas a encontrar. No la encuentro yo, nunca la encuentro. La perfección siempre quiero más y más y más. Pero simplemente busca empezar a hacer las cosas ya, ¿vale? Y luego a partir de aquí lo que tienes que hacer es reajustar, ¿no? O revisar, yo que sé, por ejemplo, cada 30 días y ajustar todo, ¿no? Pues por ejemplo, el aprendizaje o qué harías si fuera el día 1 o las inversiones, o sea, quiere decir, como después de 30 días, si lo has dedicado a invertir en aprender, cómo va esa formación, cómo va ese aprendizaje, si lo has dedicado a otras cosas, ¿qué harías si ha pasado un mes y volvías a tener esos 2.000 euros? ¿Qué cambiarías con respecto a esas acciones que has hecho ya en este mes? O en esas inversiones, ¿cómo han ido esas primeras inversiones este primer mes? ¿Qué cambiarías? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Revisa. Y para intentar siempre hacer esa mejora constante, ¿vale? Entonces, estos puntos te van a ayudar mucho a todo eso, ¿vale? Esos 5 puntitos son muy claves. Mira, yo cuando tenía poco capital, yo me acuerdo literalmente, y esto os lo juro, que cuando tenía 12, 13, 14 años, yo me acuerdo que me fui a vivir yo con 9, 10 años me fui a vivir yo vivía en un pueblo de Teruel muy pequeñito, de la parte de la cuenca minera, de las minas del carbón. Vengo de familia minera. Quien no conozca ese trabajo, le recomiendo que lo busque por internet y verá qué tipos de trabajos eran, o de qué sobrevivía mi pueblo, que sobrevivían todos del carbón. Me marché a vivir a Zaragoza muy pronto, con 9 años más o menos. Y yo me acuerdo que con 12, 13, incluso por ahí más o menos, las pagas que me daban mis abuelos, me daban pues, 500 pesetas, o me la daban en pesetas, no en euros. Pues yo me acuerdo que iba de bancos a ver qué podía hacer con ese dinero, dónde lo podía invertir. Ostras, pues tengo 10.000 pesetas ahorradas. Pues ¿dónde voy con estas 10.000 pesetas? Ostras, pues en el Banco Popular me dan un 6%, aquí me dan un tal. Y yo hacía eso desde pequeño, desde muy joven, muy joven, muy joven. Yo iba buscando, porque antes los bancos daban más intereses, ahora están en una situación diferente, pero bueno, hay otros productos financieros también. Ahora hay más facilidad incluso que antes. Entonces iba buscando, cuando tenía poco capital, desde muy pequeño, cómo moverlo y cómo hacer que me diera dinero. Y yo ya entendía que, obviamente, con 10.000 pesetas no iba a ganar 100.000. Pero con 10.000 pesetas, si le ganaba 1.000 al año, o 500, o 800, o 1.000 pesetas al año, yo entendía que el año siguiente iba a ser un 8 o un 10% más rico.
Y un 8 o un 10% más rico al cabo de los años te hace muy rico en el tiempo, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacía yo cuando tenía poco dinero. Con el tiempo también, al final lo que hice fue evitar ciertos errores. Bueno, pues también cometí varios, porque obviamente luego pues te descentras en la vida y esa filosofía que tenía con 12, 13 años, pues hubo un momento pues que cambió un poquito. Bueno, no cambió la filosofía, sino las acciones. Y pues bueno, pues hubo errores que hay que subsanar y que se subsanaron en su momento y ya está. No hay problema. A veces son fases de la vida que hay que entender y lo que hay que hacer es que sean lo más breves posibles o lo más cortas o incluso intentar que sean inexistentes y ya está, ¿no? Y lo que me funcionó realmente fue que yo tenía siempre, como he dicho antes, define tu objetivo con esos 2.000. Hablo siempre muchas veces de los objetivos o antes de que dónde inviertes, sino el para qué inviertes y con qué criterio es el tema de los objetivos y las metas. Objetivos y metas. Yo si algo he tenido muy claro en mi vida qué es lo que quería conseguir. Y yo siempre lo dije, que yo sí o sí, no era negociable, tuviera mi época buena, mi época mala, de joven, de niño, de tal, de cual, porque todos hemos tenido nuestras épocas. Mi objetivo y mi meta era no negociable. Pasara lo que pasara, se pusiera quien se pusiera por delante. Y mi objetivo era no vivir siendo empleado toda mi vida. De hecho, vivir 100% de rentas lo antes posible. Y ese objetivo lo tengo desde que era muy niño. Y ese objetivo lo tienen muchas personas cuando son niños. El problema es que a muchas personas se les olvida en el tiempo. Y luego resulta que no era su prioridad al 100%. Luego resulta que ponen otras cosas como prioridades mucho más importantes, como rodearse de colegas que están todo el día en el bar echando cervezas, o como estar todo el día gastándose todo el dinero que tienen en viajes. Sí, un disfrute momentáneo. Pero yo ahora puedo viajar 365 días al año. Y esas personas que viajaban mucho antes viajan como mucho una semana o 2 semanas al año. Yo en un año ya puedo viajar 50 veces más que lo que ellos viajan en un año. Imagínate lo que he compensado. ¿Vale? Entonces, el objetivo es ese, ¿no? ¿Qué hacer con 2.000 euros? Pues bueno, todo lo que te he estado comentando aquí, todo el tema de la mentalidad, la estrategia y un microsistema y tener unos buenos objetivos y metas, ¿vale? Y oye, mira, si estás en ese punto de tener esos 2.000 euros y después de ver esto, realmente no sabes cómo empezar a invertir con sentido, con cabeza, con estrategia, que siempre hablo, etcétera, etcétera, pues es muy sencillo. Simplemente escribe por Instagram, como te he dicho anteriormente, y voy a estar viendo si puedo echarte una mano, no puedo echarte una mano, si te puedo ayudar o no te puedo ayudar, según en la situación en que tú estés, porque entiendo que cada persona está en una situación diferente. Y en Instagram estoy contestando literalmente a todas las personas de forma personal, estoy contestando absolutamente todos los mensajes, porque sé que esto es un tema muy importante, porque sé que para mí también era muy importante cuando empecé a ganar mis primeros 1.000, 2.000, 3.000 euros, saber cómo y de qué manera hacer para que empezara ahí mi camino, mi trayectoria hasta a eso de vivir, acabar viviendo de rentas y sé lo importante que puede ser para ti. Por lo tanto, si yo sé lo importante que puede ser para ti, de igual manera tomo la importancia de contestarte a ese mensaje que me mandes por Instagram. Así que te espero por Instagram, mándame un DM, mensaje privado, y estaremos hablando por ahí. Que pases un buen día. Chao, chao.